Cuenta esa experiencia. Cuando yo cerré los ojos, lo volví a abrir dentro de un vientre. Yo supe que estaba dentro de un vientre. El Espíritu Santo me decía, tú estás en el vientre de tu mamá. Tu mamá te iba a abortar. Y yo permití que tú nacieras y empezó a ministrarme y a decirme cosas de mi vida. Cuando yo salí, tenía hasta vergüenza y miré alrededor porque yo estaba en una iglesia donde había un retiro. Todo el mundo estaba cantando, estaban adorando, ministrando, leyendo la palabra. Y yo estaba totalmente fuera de eso. Yo estaba dentro del vientre de mi mamá. Seguía con el dolor de estómago y con la náusea. Cuando salimos del retiro, que se termina, la pastora Raquel Cueva nos envió una guagua para que invitáramos a toda la iglesia y pudieran participar del culto que tenían en la noche. Yo llego a mi casa y le digo, mami, yo vuelvo para el Ceibo. Oh, ¿cómo que tú vuelves para el Ceibo? Y le explico. La miro y le quiero preguntar, porque todavía yo tengo mis dudas. Luego me devuelvo y la veo en la cama. Mami, tú me ibas a abortar. Y mi mamá se le saltaron las lágrimas y empezó a llorar. ¿A ti te dieron un bebedizo? Y ella me dijo, sí. A mí me dieron un bebedizo en el Ceibo. En el mismo lugar a donde Dios te llevó. En el Ceibo. O sea que todo el malestar, la náusea, el dolor de barriga, era para que yo supiera que mi mamá sí me rechazó. La pastora Kenia no se guayó cuando dijo que yo tenía rechazo. Yo tenía un rechazo que estaba bloqueado en mis emociones. Porque cómo yo me iba a dar cuenta de que yo tenía un rechazo fetal. Yo fui rechazada cuando fui un feto. De hecho, entonces algo un poco como extraño, porque en mi niñez no tuve rechazo. Ustedes no saben, ella es hermana de Juan Carlos Harrigan, ¿eh? Muchísimas bendiciones del Señor. Para nosotros el día de hoy es un día muy especial. De hecho, hemos estado aquí por puro milagro, pienso yo, a esta hora, pero yo no quería pasar la oportunidad de poder compartir con una de las personas más cercanas de mi vida. Yo creo que la mujer que yo tengo enfrente de mí ha visto de mí lo que nadie se imagina. Mis buenas, mis malas, mis luces, mi oscuridad, todo. Por un tiempo muy largo Dios le permitió ser más que mi asistente, la que comía en mi casa, la que me cuidaba, la que velaba por mí, la que tenía que cuidarme muchas veces de gente que yo ni siquiera sabía que tenía que cuidarme. A veces Dios le daba sueños y ella venía y me hablaba los sueños tal cual Dios se lo decía. Y esos sueños en el momento me hacían tener muy claro cómo yo debía comportarme. Quiero presentarle a todos ustedes a Ironelis. Iro, cariñosamente Iro, muy amada por mi familia, por mí. No importa dónde yo esté y ella esté, yo sé quién es ella y ella sabe quién soy yo. Iro, bienvenida. Ni siquiera sé cómo se llama este espacio. Pienso que se va a llamar Experiencias Pastorales, porque muchas veces nosotros no entendemos lo que conlleva caminar al lado de un pastor que está aprendiendo a pastorear. A veces no entendemos realmente y más en el tipo de ministerio que a mí me ha tocado estar. O sea, tú sí que has visto cosas ahí adentro. Y quisiéramos compartir alguna de esas experiencias porque las personas tienden a mirar desde afuera, pero solo los que miran desde adentro quizás pueden arrojar luz clara de qué se vive en un ministerio de liberación. Hoy las personas me hablan mucho y me preguntan, pastora, ¿ya usted no tiene ministerio de liberación o usted no lidia con eso, no brega con eso? Y pienso que Dios quería que yo pasara por ahí para valorar tanto hoy lo que es la verdad de Cristo, lo que es el poder de la palabra, lo que es edificar primeramente en la palabra. Porque si tú no impartes e implantas la verdad de Cristo en la vida de la persona va a correr peligro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sin la verdad tú no eres libre. La libertad no comienza cuando los demonios salen. La libertad comienza cuando la verdad a ti te hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay personas que le han sacado los demonios, pero lo dejan sin conocer la verdad. Y el resultado de eso es que luego vienen 7 más fuertes y entran. Porque hay personas que creen que la libertad es echar fuera demonios. No. La libertad comienza cuando conoces la verdad. Entonces, por eso quise traerte y hablar al descubierto, experiencia que tú has vivido desde el lado de allá. Situaciones con las que te has tenido que enfrentar, incluyendo enfrentarme a mí, a veces advertencias, tenga cuidado con hacer esto y aquello. Y quiero que te presentes y que comencemos el round de qué es caminar cerca de alguien a quien Dios llamó con un ministerio de liberación en un momento y en otro con un ministerio de establecer la verdad para que la vida de Cristo en las personas se establezca. Bienvenida.
Gracias, pastora. Dios le bendiga también. Ese amor. ¿Cómo era que me decía? ¿Un mono? Humana. Todavía la tengo en mi celular agregada como Humana actualmente. Mira, bórrame con ese nombre, ¿eh? Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, Iro. Vámonos para atrás. Hay mucha gente en este momento, Ironeli, que está siendo bombardeada con la idea de que lo llamaron a un ministerio. Pero quizás todavía no conocen bien lo que conlleva caminar en un ministerio. Para ti, cuéntame algunas de las experiencias. O vamos a empezar. ¿Qué significó para ti caminar por un tiempo en y al lado mío como caminaste? ¿Cómo le diría? ¿Cómo iniciaría? Usted sabe que yo llegué a usted mediante un sueño. Yo no sabía ni que usted estaba pasando, ni que estaba formando una iglesia en esa época. Y tenía tanta inquietud que llegué hasta su casa, donde yo la veía rodeada de muchas personas, pero era una guerra. Habían personas de lado y lado. Y la palabra que se me decía en el sueño, y yo no entendía, era que usted no se dejara persuadir ni que se dejara manipular. Luego en el trayecto empecé a congregarme con usted y empezamos a vivir todo eso, donde muchos querían manipularla a través de su propio ministerio. Y fue una experiencia difícil. También fue agradable porque yo acababa de salir de la universidad y yo le había dicho al Señor que cuando yo terminara la universidad, yo le iba a dedicar un año, en lo cual en muchas ocasiones quise fallar y quise buscar trabajo, porque uno quiere como ser autosuficiente, ya uno se graduó, no quiere ya depender de su mamá. Y nada, Dios nunca permitió que consiguiera ese trabajo y me dediqué de lleno al ministerio en esa ocasión, donde tuvimos que enfrentar bregar con lo que era liberación, bregar con situaciones almáticas, personas que venían con degenerados, o sea, con degeneración del hogar, personas que habían sido abusadas, gente que estaban en la prostitución, drogadictas, gente con problemas emocionales que habían tenido abandono por sus padres, y experiencias que yo había vivido que no entendía en el pasado. O sea, me sirvieron como base para poder ayudar a esas personas que estaban en esas situaciones. Pero también yo fui probada y también tuve que conocerme al punto que no sé cómo se diría, pero yo en ocasiones tuve que ir a mi niñez. O sea, el Espíritu Santo en un no diga tiempo, que tú, porque te... Mira, no menciones, pero sí sé que el Espíritu Santo te saca a cada rato. Dios me llevó a mi niñez para sanar áreas que tenía. Háblame que de ser eso sanadas. fue en el Seibo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahí, Sí. De las cosas que comenzaron. Cuenta esa experiencia. Hay muchas personas, Ironeli, que desconocen lo que realmente el Espíritu es capaz de hacer. Y hay otros que juegan con la libertad del espíritu propio de ellos. Hay una gran diferencia. Uno es a quien el espíritu lleva y otro es al que aprende a hacer proyecciones astrales por sí mismo. Bueno. Yo creo que a ti Dios y yo creo que Dios a ti te ha permitido en varias experiencias salir del cuerpo. Bueno. O sea, salir, oír cosas. Son de las cosas que vivimos, que eran bastante fuertes en ese momento. Tener que lidiar con eso. Entonces, háblame de lo que te pasó en el Seibo. Bueno, antes del viaje al Seibo, que era una invitación que teníamos como iglesia, el día antes de la invitación, usted había hecho un almuerzo en su casa. Yo le tenía mucho respeto a usted y la respetaba. Ya tú no me respetas. Yo dije, es una mujer de Dios. Ya tú no, es una mujer que dime se deja... si ya no. Es una mujer que se deja guiar por Dios. Porque yo venía de algunas situaciones donde personas, por querer ser vista, por querer entrar antes del tiempo al ministerio y que la persona le vean que Dios ya le está usando, que ellos profetizan, a veces utilizaban el nombre de Dios en vano y no era Dios que estaba hablando y empezaban a ministrar cosas que ellos mismos se inventaban. ¿Para qué? Para llamar la atención de un público de que ya yo estoy en el ministerio, que ya Dios me está usando, Dios me está revelando.
Y yo era muy delicada con eso. Yo de ir a una actividad y de que voy a pasar para que oren por mí, para que me profeticen. Yo desde los asientos, desde el banco decía, Señor, si esa persona no me habla de parte tuya, que no me hable, que no me hable. Yo me mantenía en ese dime y direte. Señores, y ustedes no saben, ella es hermana de Juan Carlos Harrigan, ¿eh? ¿Y por qué? Porque daban profecías falsas. Y yo le tenía miedo a eso. No miedo, yo estaba a punto de confrontar a cualquiera que me dijera una palabra incorrecta, porque ya yo estaba cansada de esa situación en las iglesias. Se daban. Pues yo usted la tenía con respeto. Yo no, esa mujer habla de parte de Dios cuando habla, predica de parte de Dios. En ese almuerzo, usted me dijo, mientras comíamos de la nada, tú tienes rechazo. Y yo en mi mente, por respeto, dije, se guayó la pastora. ¿Rechazo de dónde? Yo decía, mi mamá me tenía en todo a mí, me cubría. Siempre me destacaba. O sea, era todo lo opuesto. Yo tuve que despegarme de mi mamá para que mi hermana dejara el celo que ella tenía conmigo. Yo tengo una hermana mayor pareja y ella siempre tenía un celo. Y yo traté de alejarme de mi mamá en un sentido para que mi hermana le bajara un poco a los celos. Al usted decirme así, yo decía, pero ¿rechazo de dónde? Si yo nunca he sido rechazada por mi mamá en mi hogar. Se guayó la pastora. No se lo dije por no faltarle el respeto delante de los miembros de la iglesia que estaban ahí. Sucede y acontece que usted sabe que estábamos trabajando sobre el corazón, la iniquidad, el rechazo, la ira, el enojo, y lo estábamos amparando con texto bíblico. Usted se acostó y yo me quedé levantada y seguí estudiando. Ahí encontré el rechazo fetal. O sea, de cuando una persona es un feto. Y yo, wow, qué interesante. Y usted sabe que anotábamos todo en una libretica. Se lo voy a enseñar mañana a la pastora. Y el fin fue que al otro día, ese día amanecimos en su casa. Se dio lo de la invitación, donde la pastora Raquel Cueva, allá en el Ceibo. Incluso la pastora nos envió una guagua en la noche para que volviéramos. Fuimos al retiro, yo fui al retiro. Cuando íbamos pasando a Tomayor, me empezó un dolor de estómago. Cuando llegamos a la iglesia, yo seguía con la incomodidad. Traté de salir del retiro, fui al baño, traté a ver si quería vomitar o algo, no vomitaba. Entré a la iglesia. Yo tengo la tendencia, cuando llego a un lugar, yo soy un poco tímida. Y en una iglesia que yo nunca había ido, yo no me iba a bajar. Y yo tuve del dolor tan fuerte que bajarme en el banco y doblarme del dolor. Cuando yo cerré los ojos, lo volví a abrir dentro de un vientre. Yo supe que estaba dentro de un vientre. Y el Espíritu Santo me decía, tú estás en el vientre de tu mamá. Tu mamá te iba a abortar. Y yo permití que tú nacieras y empezó a ministrarme y a decirme cosas de mi vida. Porque yo tenía un propósito y me decía muchas cosas el Espíritu Santo. Cuando yo salí, tenía hasta vergüenza y miré alrededor, porque yo estaba en una iglesia donde había un retiro, todo el mundo estaba cantando, estaban adorando, ministrando, leyendo la palabra, y yo estaba totalmente fuera de eso. Yo estaba dentro del vientre de mi mamá. Seguía con el dolor de estómago y con la náusea. Cuando salimos del retiro, que se termina, la pastora Raquel Cueva nos envió una guagua para que invitáramos a toda la iglesia y pudieran participar del culto que tenían en la noche. Yo llego a mi casa y le digo, mami, yo vuelvo para el Ceibo. Oh, ¿cómo que tú vuelves para el Ceibo? Y le explico. La miro y le quiero preguntar, porque todavía yo tengo mis dudas. Luego me devuelvo y la veo en la cama. Mami, tú me ibas a abortar. Y mi mamá se le saltaron las lágrimas y empezó a llorar. ¿A ti te dieron un bebedizo? Y ella me dijo, sí. A mí me dieron un bebedizo en el Ceibo. En el mismo lugar a donde Dios te llevó. En el Ceibo. O sea que todo el malestar, la náusea, el dolor de barriga, era para que yo supiera que mi mamá sí me rechazó. Sí yo tenía rechazo. La pastora Kenia no se guayó cuando dijo que yo tenía rechazo. Yo tenía un rechazo que estaba bloqueado en mis emociones. Porque cómo yo me iba a dar cuenta de que yo tenía un rechazo fetal. Yo fui rechazada cuando fui un feto.
De hecho, entonces algo un poco como extraño, no es algo como que uno lo encuentre o un tema muy cotidiano. Tú tienes rechazo fetal. Y era hoy hay estudios. De yo darme cuenta de que yo tenía un rechazo fetal, porque en mi niñez no tuve rechazo. Pero hoy hay estudios que hablan de lo que sucede cuando una madre rechaza en el vientre a su bebé. Lo que el Espíritu Santo te habló hace 10, ¿cuántos años? 10 años, más de 12, 10 años. 13, 15 años. Ya hoy es ciencia. Ya hoy es ciencia. Ya hay una realidad comprobable de que niños rechazados en el vientre lo experimentan, lo sienten, lo viven. Y posiblemente muchas de las situaciones que hoy día estamos teniendo que no se encaran correctamente viene porque la persona no tiene el temor al Espíritu Santo que debe de tener. Por ejemplo, en el caso tuyo era muy pautado, era muy claro, como tú le huías a los profetas falsos. O sea, yo me recuerdo, tú corrías y a donde estaban, y literal, o sea, para ti respetar a una voz de Dios no era algo emocional, era algo que tenía mucho que ver con la verdad. Entonces, en esa experiencia que tú viviste, Ironeli, ¿qué tú hoy le dices a aquel que realmente desconoce hasta dónde el Espíritu Santo es capaz de llevar a alguien? Bueno, de pasar tiempo con Dios y principalmente en su palabra. Porque a través de que yo estaba en la palabra y buscando del Señor y trabajar. Y eran ahí horas. fue que yo me di cuenta. O sea, espérate. Vamos a poner la cosa clara. Porque a cualquiera que tú le dices, no, buscar la palabra, tú te dedicaste a la palabra. Tú llegabas a mi casa y tú en esa mesa te podías sentar, nos podíamos sentar horas. O sea, no era que íbamos a leer la Biblia. Sí, era pasar tiempo con Dios a través de su palabra. Porque el tiempo, se nos iba el tiempo. No era algo cansón, que dicen, que la mucha lectura uno se cansa, porque es que a medida como que tú vas buscando y encontrándote más con Dios y queriendo más de Dios, porque es una pasión, uno tiene que tener pasión hacia Dios. Y eso lo encontraste. Y eso lo encontré. Yo recuerdo que cuando a mí me impresionó bastante el sueño que Dios te dio. Porque a partir de ahí comenzó una guerra a mi alrededor de persuasión. Y hasta el día de hoy yo vivo esa experiencia. Yo recuerdo un mensaje que alguien me dio, que el Señor me había escogido para que los corazones fueran probados. Hay personas que quizás no entienden porque yo digo, eso es que Dios me escogió para probar corazones. Y fue que yo lo escuché de un mensaje. Alguien fue a la congregación. Alguien de la congregación ese día predicó acerca de la espada que iba a atravesar a Jesús. Y todo eso. Y me marcó bastante que el Señor me dijo, yo te escogí. Y yo te escogí como Jeremías. Tú vas a derribar, vas a demoler, vas a destruir. Y también vas a probar corazones. Entonces muchas personas no se dan cuenta de qué se trata realmente el probar corazones. Y el factor advertencia que Dios me da es lo que te hace, porque pareciera ser que Dios te da la advertencia, pero no solo te dio la advertencia, te puso el corazón en el lugar. O sea, fue como si esa advertencia el Señor te pusiera a vigilarla y tú eras más jovencita que yo. Sin embargo, yo recuerdo que Dios puso un amor de ti hacia mí que no fue un amor común, porque no era un amor que venía de viejo, ni que tú me conocías de antes. No. O sea, fue algo como que si Dios te hubiese preparado en la niñez, en la adolescencia, en el comienzo de la adultez, para genuinamente envolverte en la palabra y en el espíritu de tal manera que fueras una vigía. Porque realmente tú eras una vigía en la congregación en ese momento. No había algo, a ti no se te pasaban las cosas espiritualmente hablando. O sea, era como que yo tenía una encomienda. O sea, mediante ese sueño que yo llegué, yo tenía una encomienda. O sea, yo estaba clara. Al estar clara, podía ver. De las cosas que viste, ¿cuáles fueron las más difíciles para nosotros lidiar desde tu óptica a nivel congregacional? O sea, nosotros estábamos en una iglesia donde los demonios, señores, hacían su rutina todos los viernes. Era una cosa terrible. Eran vigilias donde las liberaciones que se veían daban miedo. Eran intercesiones tan fuertes que demonios en esa área dejaban de subir. O sea, nosotros teníamos historias de brujos que decían con mucha claridad, traten de ver si la vigilia no se da, porque mientras estén ahí no hay uno que va a subir en cabeza. Y los mismos demonios hablaban de lo que acontecía en ese lugar, en la oración. Sí.
Pero recuerde también que en los grupos de vida se trabajaba el corazón. Entonces ahí se manifestaba situaciones emocionales diferente. Corazón y demonio son dos mundos diferentes. Que las personas atravesaban, donde personas, o sea, daban testimonio, donde se evidenciaban lo que ellos tenían en el corazón. Que era lo que el Señor hacía en ese taller. El rechazo, que el celo, se veía todo eso manifestado en los estudios que se hacían del corazón. Y las experiencias que Dios nos permitía vivir. Exacto. Más que los estudios eran como la radiografía y la experiencia era la sintomatología. Porque las cosas que vivimos ahí, yo quisiera a veces... Y la persuasión que venía hacia usted o la manipulación que se quería no venía de los demonios. Claro. Venía desde la iniquidad, de la situación del corazón que manejaba esa persona que estaba a su alrededor, de las personas que estaban en su congregación. De ahí que venía la manipulación. Habla un poquito de eso. No tengas miedo. La pastora no fue es que te invitó. miedo, sino como, o sea... Lo que sucede es que, mire, alrededor de los pastores, muchas veces hay muchos celos, mucha manipulación, mucho atraer secularmente con cosas del alma. No hay casi pureza, al menos que Dios a la persona le trate en privado. Entonces, todo eso se vuelve muchas veces una tela de araña alrededor del pastorado. Yo entiendo, porque actualmente hay mucho desenfoque en eso, alrededor de los pastores, de personas que tienen ministerio destacado, de evangelistas, de personas que Dios lo usa en dones de sanidad, de liberación, en personas que tienen un buen mensaje. Eso atrae mucho, no solamente, o sea, al inconverso, también a personas del pueblo de Dios, y a muchos suena feo o contradictorio, pero le trae desenfoque. Pero desenfoque porque se desenfoca de la verdad de Cristo, de lo que dice su palabra. Claro. Entonces se van, y muchas veces, que era algo que pasaba, en algunas ocasiones, idolatran. Casi siempre. Mi gran problema era ese. Idolatran al pastor. Idolatran al del ministerio. Y la guerra que se arma, y se arman por una detrás, guerra una porque cosa yo horrible. quiero estar al lado, porque yo quiero las atenciones, ¿entiendes? O si la atención del pastor va directamente a una persona en específico, ahí se armó la de Troya. Porque ahí empiezan las personas a decir, a mirar, no, que fulano sí, que Perenceco no, porque quizás no entienden la encomienda que en un momento determinado Dios le ponga a alguien con una persona en específico. Bueno, en el caso de nosotros, o sea, Dios nos mandó a alguien que hoy nosotros sabemos que es autista, pero en ese momento nosotros no teníamos ni idea de que era el autismo. Y tú tuviste que protegerla de una manera impresionante. O sea, aún haciendo sus crisis, aún viviendo las cosas que vivíamos, a ti muchas veces te tocó sacarla del lugar porque literal, la cantidad de cosas que le hicieron, si nosotros la contamos, nos buscan para una serie de Netflix. Pero es por el desenfoque. Por el porque problema del corazón. Enfocados en Dios, estaban enfocados en usted. Muchos estaban hasta en idolatría, aunque ellos no se dieran cuenta, o no sé si con el tiempo se dieron cuenta. Yo cuando veía eso, yo veía que estaban en idolatría, estaban desenfocados de Dios. O cuando usted salía fuera del país a predicar, se quedaba en el culto, yo en ocasiones llegué a decir, o sea, nosotros le estamos sirviendo a Dios, no es la pastora. Aquí lo que se mueve, no se mueve por la pastora. Es Dios que lo hace. Y actualmente yo veo personas que delante del pastor, del ministro, te hacen una cara y detrás te hacen otra. Entonces yo veo muchas personas con falta de identidad, y eso es una falta de identidad, porque tu identidad tiene que estar en Dios, en que tú eres hijo de Dios, en que tú también puedes buscar a Dios, en que Dios también te puede usar o te quiere usar, y tú no te dejas porque estás desenfocado, idolatrando, codiciando o deseando el ministerio de otra. Con eso no es que yo estoy en contra del ministro ni de quien Dios lo use. Honra al que honra merece. Pero lo que yo debo de ver del ministro o del pastor es que yo vea que ese pastor me quiere llevar a Cristo, no llevarme hacia Él. Y muchas veces no es problema del pastor, que el pastor lo quiera llevar hacia Él. Muchas veces, por no estar claro de la palabra y de nuestra identidad, vamos en pos de ese pastor, de ese evangelista, de esa persona que tiene el ministro, o sea, que tiene el ministerio, y estamos totalmente desenfocados y caemos en idolatría. Yo creo que hay mucha idolatría en este tiempo. Mucho desenfoque. Una de las cosas que veníamos hablando en el vehículo era que cuando tú vienes a Cristo, tú desconoces lo que el corazón es. Y el corazón es la fábrica de idolatría favorita del ser. El hombre, de manera natural, tiene un corazón idólatra.
Y yo creo que nosotros producimos ídolos uno por segundo. Porque desconocemos lo que pasó en el huerto del Edén. Ese mal que allí adquirimos, desconocemos realmente. Cuando Dios le dijo a Jeremías, dile que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y dice que la idolatría está escrita en la tabla de ahí adentro. Es para que nosotros le prestemos atención a ese Señor. Pero una de las cosas que en la iglesia hoy día pasa es que no encara el problema del corazón desde la realidad del corazón. Muchas veces habla como si fuera el diablo, cuando realmente lo que sale del corazón. Yo recuerdo que Dios nos permitió vivir meses estudiando lo que sale del hombre natural. Pero ¿qué se pone a prueba? ¿Qué se ve manifiesto ahí? El ego, el yo quiero ser, el yo quiero estar, es mi ego, es mi yo. Y tú, al final, porque recuerda ¿qué tú veías? De las cosas que tú veías, cuando se levantaban, yo soy el profeta, si era el otro que era el profeta, que decía vamos a hacer tal actividad, el otro se levantaba porque no surgió de él la actividad y se ponía en contra. Entonces al final, el pueblo de Dios, o en esa ocasión el pueblo de Dios, para no hablar de nadie, porque no estamos hablando de nadie específicamente, pero sí vivimos eso, el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? ¿Usted cree que era Satanás tenía que hacer mucho? Ellos estaban Satanás no hacía nada, destruyéndose entre ellos mismos, midiendo fuerza. Yo soy el profeta, no, pastora. Y ahí empezaba la manipulación hacia usted. Dios a mí me reveló tal cosa, yo no estoy de acuerdo, o si salía una actividad. ¿Usted recuerda? Si salía una actividad o un deseo, mira, yo quiero que oremos, quiero que hagamos una actividad para los jóvenes así, para que tal jóvenes se motiven o lo que sea. El profeta, a mí eso Dios no me lo reveló. Ahí adentro. Eso no es de Dios. Yo no creo que eso sea de Dios. Mira, vamos a hacer un silicio o vamos a hacer... Y ahí veía. Y yo veía y veía y observaba. Y yo, Dios mío, personas adultas, yo no entendía. Porque en vez de querernos ayudar, restaurar, motivar, una persona que tiene una visión con algo positivo, ¿sabes una cosa? De ayudar, de restaurar a alguien, y tú vienes de contra porque no salió de ti. Eso a mí me da miedo, eso me da todavía como temor. Yo veo eso y no lo creo todavía. No, y te voy a decir algo. Todavía hay personas tan dañadas por lo que vivieron en ese lugar, porque la lucha de poder que ejerce el corazón de uno que se siente ministro, pero que ni siquiera conoce su propio mal, es terrible, porque usa la voz de Dios, usa lo que cree que es profecía y divide la iglesia. Divide, no solo la iglesia, divide el afecto entre las personas, porque eso es lo que hace. Empieza a separar personas, y en ese lugar donde nosotros estábamos, que constantemente bregábamos con demonios, porque ahí nosotros bregábamos con un entorno hechicero de una manera que daba miedo. Pero los llamados profetas que habían eran los más arrogantes, eran los más prepotentes que habían. Y yo no entendía, porque la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Y yo no entendí, ¿será que ellos no entienden? Porque tanta Biblia que ellos dicen, que leen, que escudriñan. Entonces, ¿por qué la gente, y eso pasa mucho en los ministros, lamentablemente son asediados por eso, porque yo sé mucho de Biblia, y eso es una arrogancia, porque el mismo pueblo, si el ministro no se apabila, el mismo pueblo te lleva a tú desenfocarte, porque el pueblo viene sobre ti, y si tú no estás claro en la palabra de Dios, y en que tú quieres agradar a Dios, ¿tú te crees Dios? Se ponen egocéntricos, altivos. Y yo dije, pero Dios dice que mira de lejos los altivos. Es que ni cuenta se dan que hay altivez. Porque arrogancia, hay una prepotencia. Y eso está terrible. Y mira, tú sabes que mientras tú me estás hablando de eso, yo me acuerdo, y yo nunca he hablado de esto, pero ahora el Señor me lo trae a memoria, porque tú estabas hablando de un tema almático. Nosotros lidiamos con tantas cosas del alma, Dios mío, que yo quisiera a veces olvidarlas. Nos faltarían grabaciones para hablar de experiencia, como cuando tú estabas de cabeza prácticamente intercediendo. La gente no va a creer eso. O sea, son cosas que no se pueden hablar, al menos que Dios, como quizás en este momento, te ponga a hablar experiencias como esa. O sea, que cosas que nosotros nos encontramos una vez con Belcebú, literal. O sea, yo recuerdo cosas como cuando una de las intercesoras de la casa la subieron. ¿Tú recuerdas eso? Ella orando, me acuerdo como ahora un viernes, nadie la agarraba de la mano, sin embargo la pusieron en el aire. Y hubieron personas que vieron eso y lo pueden testificar hoy día. Cuando la gente habla del mundo espiritual, a veces yo digo, ¿entenderán lo que están hablando? Es muy delicado.
no solo es delicado, ¿desde qué óptica tú lo hablas? Porque tú lo puedes hablar desde la óptica de la misma hechicería y ocultismo o desde la óptica del lugar correcto, que es siendo tú hijo de Dios. Yo recuerdo una vez, yo no sé si tú te acuerdas que, bueno, no, en ese momento todavía tú no habías llegado. Harrigan me había llamado y me había dicho a mí, Kenia, yo creo que Dios quiere que tú pastorees en el centro de la ciudad. Así con esa voz así, qué bueno, la voz que él suele colocar. Y yo recuerdo que yo le dije, eso es de Dios. Y yo creía que era de Dios. Cerré el teléfono y no pasó un poquito de tiempo cuando dijo, no es para allá. Dios me dijo, no es para allá que vas. Vas para Barrio Lindo, la zona roja de la ciudad. Yo recuerdo esa frase, no se me olvida. Y empezaron a darse las cosas y caímos en Barrio Lindo, caímos en un lugar sin piso, caímos en un lugar sin techo. Dios mío, ahí Dios nunca permitió que hubiera cámara. Y en un taller. Y en un taller donde había una mesa de una cosa terrible. Y había una mesa que cada vez que yo la miraba, el Señor me decía, te la puse ahí para que la mires, porque con eso que tú vas a bregar. Nosotros a veces no entendemos que no somos protagonistas del ministerio que se nos ha entregado. A veces simplemente Dios quiere que tú seas alguien capaz de oír lo que Él quiere que hagas y punto. Pero tú no mueres a ti mismo hasta que Dios no te mata. Y muchos de nosotros no entendemos lo que Cristo dijo al decir, tú tienes que morir a ti. Por eso tú hablas del ego. Porque yo creo que desconocemos cómo nuestro propio yo nos engaña, nos disfraza la idea de ser ministros y es como si nos impidiera ver las cosas que de verdad Dios quiere enseñarte. Yo recuerdo que en Barrio Lindo, uno de los primeros días que yo llegué al lugar a donde ya Dios me había llevado o nos había llevado, los miércoles hacíamos grupo de vida allá. Un miércoles, yo recuerdo como ahora, que de repente yo llego al lugar y tengo una visión. Y atrás del vehículo, ¿te acuerdas del carrito Mirage negro? Sí. Ay, Dios mío. Yo creo que ustedes lo desbarataron ese carro. ¿Cuánta gente mentíamos ahí? Al monte, es una cosa terrible. Yo recuerdo que ese día yo llegué temprano y yo tengo una visión y de repente aparece alguien detrás y me dice, yo no quiero que tú pastorees aquí. Yo creo que te conté eso. No quiero que pastorees aquí. Y cuando yo miro por el retrovisor, me acuerdo como ahora, me dijo, yo quiero que pastorees fuera. Dime dónde tú quieres pastorear. Yo te mando fuera. Y yo le dije, ¿tú tienes iglesia? Y me dijo, yo te mando fuera. Aquí no quiero que pastorees. Yo no creo que haya sido Satanás. Porque Satanás puede ser solamente uno. Pero sí era una autoridad espiritual del lugar. O quizás sí pudo haber sido el mismo infierno. Porque después de todo lo que nosotros vivimos ahí, todo lo que Dios me enseñó, yo puedo llegar a creer que hubiese podido ser el mismo Satán. Porque lo que más yo valoro de lo que yo aprendí ahí fue el poder que tiene la verdad. ¿Tú recuerdas cuando nos tocó ministrarle liberación a alguien que le salían gusanos en una casita? En esa ocasión. No eras tú. Yo recuerdo que nada más le leíamos Isaías 14, bajito, y no había manera de que pudiera soportar lo que estaba escrito. O sea, el entrenamiento más grande que Dios me dio en ese lugar es el poder de la verdad. No era lo que hacían los demonios, era lo que la verdad afectaba, no solamente la escrita, sino la vivida. Y al entorno, afectaba el entorno, porque recuérdese que en una ocasión teníamos una niña de 7 años y hubo una vigilia y hubo una manifestación muy fuerte y habíamos invitado a un sector de aquí de San Pedro que no voy a mencionar y cayeron muchos endemoniados, pero también del entorno de Barrio Lindo cayeron niños, habían como algunos 5 niños que cayeron bajo posesión demoníaca. Era tan fuerte porque usted sabe que sale la noticia, no va a salir que un demonio mató a un niño o que mató a una persona. A nosotros nos van a ir a buscar preso al otro día. Que hasta el que no estaba experimentado tuvo que agarrar a alguien para protegerlo porque era contra la pared, era para matar a esa persona y a esos niños. Y yo agarré a una de esas niñas, que me voy a reservar el nombre, y yo le pregunté, ¿quién tú eres? Y él me dijo, ella es mía, ella me pertenece, no me gusta que venga a la iglesia, su mamá me la entregó, yo soy Anaísa. Incluso la niña tiene nombre parecido
a la de esa entidad. O sea, que su mamá la había dedicado. Y el demonio me dijo, no me gusta que ella venga a esta iglesia porque ella quiere orar y ella quiere buscar de Dios y ella me pertenece. Y hubo que ministrar liberación. ¿Niña y de qué hacer un trabajo de 7 años. En otra ocasión, esa misma niña con el tiempo, sin tener ningún entrenamiento, como nosotros, que vamos a un instituto bíblico, que leemos la Biblia, posiblemente esa niña en esa ocasión ni sabía leer. Usted había anunciado oración en la iglesia. Muy pocas personas fueron esa noche. Ni usted fue a la iglesia ese día, ni el pastor. Yo andaba con su hija Angelina, que tenía como 5 o 6 años. Este video se lo voy a mandar. Me había pasado el día con ella y no íbamos a encontrar todo en la iglesia y yo le iba a entregar a la niña. En fin, es que habíamos unos cuantos adultos. Oramos un poco y nos pusimos a hablar. Oramos de manera individual. Pero las niñas siguieron orando. Tanto Angelina como Anaís. Como Anaís. Ya dijo el nombre, pastora. ¿Dónde estará ella? En un momento, cuando miramos hacia el altar, que vemos las niñas, y ya no queríamos ir. Eran las 9:30 de la noche. Nos dieron prácticamente casi las 11 de la noche. Porque Dios, digo yo que Dios se valió de esas niñas para hacer la intercesión que la iglesia necesitaba. Usted escuchaba a esas niñas orando, no había cámara y uno no grababa en ese tiempo. Y era una intercesión con la palabra, diciendo texto bíblico, que yo a su hija para poderla llevar a su casa le ofrecía hasta pizza. La niña estaba orando de una forma tan sobrenatural y con palabra. Y Anaís, que eso tenía que ser, era una oración, mire, del mismo espíritu, porque no había forma de que esa niña tuvieran tanta palabra. O sea, era una intercesión. Dios se valió de esa niña para hacer la intercesión de la iglesia. Yo recuerdo en esa ocasión. A pesar de que en ese momento mi nombre sonaba, o sea, Dios me ha permitido estar en muchos lugares, en estadios, en lugares grandes, pequeños. Tú has caminado muchos lugares a donde Dios me ha permitido llegar. Dios nunca nos permitió poner cámara en ese lugar. Pero las cosas que nosotros vivimos ahí, si el mundo la supiera, no la creyera. O sea, yo recuerdo una noche de intercesión donde niños caían y entraban, era una locura, entraban literal. Ellos en oración, el Espíritu lo llevaba y bebían lo mismo, diferente. Un Samuel, una Helen. Eran cosas que eran imposibles. La vida de oración de esa congregación dependía de esos jóvenes. Era algo jamás visto. Eso sería locura para el mundo si eso se hubiera grabado. Ni siquiera, eso no, Dios no iba a permitir que se grabara porque son cosas. Eso es algo de loco, eso es algo como increíble. Yo a veces me pongo a pensar y eso son cosas que uno, como yo le digo, da testimonio y no de manera pública. Cuando uno se encuentra a alguien que está pasando una situación y uno le habla, eso fue como un entrenamiento. Uno le da una dosis de lo que vivió ahí. O sea, yo me he encontrado personas en la depresión y uno le habla, mira, traté con una persona que fue al médico, que se pensaba que era así, así, y uno le dice cómo Dios la libertó. O sea, para darle como un pan como de liberación, como de entrenamiento, más adelante, cuando uno ve a alguien que está pasando una situación similar de esa que vivimos, porque fueron muchas experiencias. Demasiadas. O sea, son cosas que uno, si nos sentáramos en esta mesa, los jóvenes de ese momento, que a las 6 de la tarde ya los viernes estaban preparados para interceder. Era algo tan impactante que yo recuerdo que ellos llegaban y ellos mismos se confesaban. Ellos los viernes hacían todas sus diabluras en la semana, eran jóvenes, pero qué corazón puro. O sea, qué corazón consciente. Allí no había necesidad de adorar porque hubiera cámara. De eso no se permitía tirar fotos. Y todo lo que sucedía en ese lugar quedó en la memoria de nosotros. No hubo cámara que los retratara, no hubo. Y hoy miramos para atrás y hoy yo persisto en decir, sin la palabra no hay manera de sobrevivir en el tiempo en el que estamos. Y justamente quiero empezar, porque estábamos hablando de experiencias. Quiero empezar con esto para poder terminar. Porque yo te decía, mientras estábamos aquí, que muchas personas en este momento están recibiendo el impacto de que Dios lo quiere usar. Pero todavía no tienen claro ni siquiera qué significa eso. No hay una comunión con Cristo
de acuerdo a lo que Cristo enseña en muchas de las personas que yo alrededor tengo y que escucho que Dios lo quiere usar. O sea, de hecho, para mí es bien cuesta arriba que Dios construya primero una relación de ministerio antes que enseñarte a ser su hijo. No tiene sentido para mí. Pero yo me encuentro comúnmente a mucha gente que me habla más como ministro que como hijo de Dios. Y es que ser hijo de Dios es un asunto de naturaleza. Ministerio, es un asunto que no necesariamente tiene que ver con la naturaleza. Y quiero leer cómo Jesús comenzó, para que hablemos de algo en específico antes de nosotros finalizar, quizás por hoy. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, Y dice aquí: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén. Mira los lugares a donde le lleva. Al lugar de la necesidad del pan, al lugar de la necesidad de la altura, la preeminencia, los reinos, la fama, la gloria, el ser conocido, el ser visto. Y interesante es que él dice: a mí se me dio. Qué locura que lo que al diablo se le dio y él le ofrece a Cristo, Cristo lo rechaza. Y nosotros hoy nos jugamos con eso y secretamente lo estamos buscando. Porque es un asunto de corazón. Y fíjate lo que dice en el 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Estamos en la parte alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles les mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y la respuesta que Jesús le da: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero en el verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo complacencia. ¿Qué yo estoy viendo aquí? De las cosas que tú hablas que se me quedan en la cabeza, tú tenías muy marcado la mala vida de los profetas en la congregación, de los ministerios, los celos entre ellos, las incapacidades de apoyar uno a otro en la congregación. Hoy día vemos profetas que se multiplican como si fueran hormigas. Pero tú te das cuenta que no tienen vida congregacional. La mayoría va a la iglesia, pero no hace vida congregacional. No crece en un cuerpo. No crece en la identidad que debe de crecer. Yo veo que Cristo, antes de ser llevado al desierto, ya sabía que era hijo de Dios. Y ya el cielo había establecido la identidad que él tenía, que no era de profeta, que no era de Mesías, sino el cielo no dijo: este es el Mesías, ni dijo: este es el profeta, ni dijo: esta era la promesa. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ironelis, tú estás hablando, y cuando tú has visto mucho, porque tú has estado al lado de muchos ministros, de una u otra manera, directa o indirectamente, siendo hermana de quien eres hermana, has visto muchísimas campañas de multitudes, has visto milagros de muchísimas envergaduras. Has escuchado conversaciones que si la gente supiera, no pudiera. Tú has escuchado que hablan bien, que hablan mal. Tú has escuchado muchísimas cosas. Pero lo que me llama la atención de las cosas que dice es: tú observas el corazón de las personas, las reacciones, las acciones de las personas, gritan. Cristo no comenzó el ministerio enfrentándose al diablo. Cristo comenzó el ministerio sabiendo que era hijo de Dios. ¿No será ahí el gran problema que tenemos hoy día? Que hay gente que en vez de pasar 30 años aprendiendo
a entender lo que significa ser hijo de Dios, quieren durar 3 años con una profecía y ya los 3 ya quieren salir hacia adelante. O sea, fíjate que Cristo comienza el ministerio a los 30. Cristo duró 3 años ministerialmente hablando, 3 años y medio. Sin embargo, ya la gente está tan apresurada a querer ser usado por Dios que no entienden el peligro de ser usado sin la identidad correcta, sin entender que lo que el cielo habla de ellos. Ahorita, mientras hablábamos, te decía que Mateo dice, apartados de mí, yo no te conocí. Sí. O sea, esa gente hacía milagros. Esa gente hacía señales. Esa gente se había ganado el respeto de la multitud porque impresionaba con lo que hacía. Sin embargo, Jesús le dice, yo no te conozco. El cielo habla de Cristo y dice, tú eres mi hijo amado. Y Satanás viene y le ofrece lo que realmente a él se le ha dado. Sí, le dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Eso le dice. Nunca os conocí. Pero hay otro texto que dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces yo me pregunto, ¿qué entienden actualmente las personas, los creyentes, por fruto? A veces confundimos el fruto del Espíritu, ¿no, verdad? Que el fruto es las manifestaciones, que tengo un buen mensaje, que soy usado en don, en sanidad, en liberación. Tú que has visto tanto, ¿a qué tú le llamas fruto? Yo le llamo fruto. Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué yo entiendo? Trata ese texto ahí. ¿Cuál es el fruto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, benignidad. Dice que contra tales cosas no hay leyes. Entonces, yo como creyente debo de enfocarme en ese fruto, de ser conocido por Dios. Pero yo no voy a ser conocida por Dios por lo que yo manifieste, por tener un don de sanidad. Pero la gente está loca por eso. Por tener un don de liberación o por tener un talento de cántico y que yo cante muy bonito. Es por el fruto, pero es por el fruto del Espíritu. Pero hay gente que está loca dice, por eso. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, yo como creyente debo de preocuparme por ser conocida por Dios. Y para yo ser conocida por Dios, tengo que intimar, tengo que pasar tiempo con Dios. Yo debo de preocuparme de que el fruto del Espíritu sea evidenciado en mi vida, en mi diario vivir. No que lo donen, no que yo sí canto lindo, que yo sí adoro lindo. Y a veces estamos adorando muy bonito y se van a salvar y va a venir alma a Cristo. Porque el reino de Dios tiene que ser predicado a toda criatura. Pero eso no asegura de que yo sea conocida con Dios y que haya salvación en mí ni que yo me vaya a salvar. Tú has visto. Tú puedes predicar bonito. Muchos pueden sanar a través de ti y perderte. Eso está en la Biblia. ¿Y qué tú le dirías, Ironeli, a tú que has visto lo que Dios te ha permitido ver? Has vivido experiencia, has estado en momentos de mucha oscuridad. Oscuridad que si la gente se la imaginara dijera, ¿qué? Y quizás oscuridad que ni siquiera tenían que ver contigo. Exactamente. Como el producto de una intercesión de otro. Pero la viviste. La viví. Y no solo la viviste. Y abrí brecha. Porque son consecuencias de brechas. Porque a veces queremos hacer cosas por ayudar. A veces queremos ir donde Dios no nos ha llamado. A veces queremos impedir el proceso de Dios en la vida de alguien. Y queremos cubrir a donde Dios todavía no nos ha mandado de cubrir. A veces Dios quiere ver la desnudez de otro y que esa persona siente ese frío y que ese frío lo lleve a Dios. Pero nosotros lo vemos desnudo, que hablaba con alguien en esta semana y queremos ponerle una manta y cubrirlo. Y entonces esa persona no sale de ese proceso. No sale de ese proceso porque nosotros estamos impidiendo que esa persona muchas veces conozca a Cristo o que esa persona tenga una intimidad, un verdadero encuentro con Dios. Y muchas veces pasa con nuestros hijos, que queremos cubrirlo. Yo que soy madre ahora, lo puedo entender y queremos cubrirlo de todo. Mire, es un mal camino, pero yo no sé qué camino de eso es que lo va a llevar a Cristo. Porque a veces, ¿cómo le explico? A veces en esas situaciones que parecen de muerte, que parecen de perdición, que se nos fue el hijo al mundo. Y a veces, porque he visto mucho a mi alrededor, ese niño está en la iglesia, ese niño desde pequeño, y lo tenemos en la iglesia, sí.
tenemos una responsabilidad como padre. Instruye al niño en su camino. Hay que instruirlo. Pero eso no indica que ese niño ha tenido todavía un encuentro con Dios. Y hay situaciones, experiencias que van a venir a su vida que no son las más bonitas. Tú estabas hablando de algo, Ironeli, que yo quiero que tú vuelvas para atrás. Espera. Tú estás diciendo, yo sé de una experiencia que tú viviste, que te sobrecogió. O sea, te pasó. No, ni creo que tú pensabas que la ibas a vivir, ni estabas lista para vivirla. Y tuvo Dios que llegar a ayudarte de la manera que lo hizo. Sin embargo, tú acabas de decir algo que me llama la atención. Tú dices, a veces yo quiero cubrir a quien Dios no quiere que yo cubra. Sí. Y quizás eso es porque nuestra relación con Dios es una relación de transacciones y no de comunión y relación. A veces queremos hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer simplemente por la idea de que Dios nos va a usar. Pienso que a veces hay gente que piensa que su mayor anhelo es ser usado por Dios antes que realmente relacionarse con Dios. Ahora yo puedo ver en el Espíritu quizás por qué Cristo o quizás por qué la palabra dice que hubo alguien que fue amigo de Dios, que caminó con Dios. ¿Cuál fue qué historia hay de Enoc? Simplemente que caminó con Dios. No hay que él hizo, no hay que él habló. O sea, hay gente que no disfruta caminar con Dios, que lo que disfruta es la ilusión de que Dios le está usando. Hay personas que aman tanto lo que Dios hace que dejaron de amar al Dios que lo hace. O afanando. No moviendo la tecla. Afanando, estar haciendo, y estoy haciendo en la iglesia esto, estoy cubriendo, estoy orando, y nos olvidamos de pasar tiempo con Él. Que a veces pasar tiempo es estar callado. Como Marta, no se vaya lejos. Tú a veces, a ti te gustaba eso. Tú vivías en el corre-corre. Tú no entiendes que lo necesitas, porque cuando tú estás lo que sucede es que el alma no, y es cuando que, tú sientes que tú no estás haciendo nada para Dios. Lo que pasa es que estamos en una era donde a ti se te culpa y te condena si tú no haces algo en la iglesia. Mira, actualmente el ser humano está huyendo de estar consigo mismo. Háblame de eso. Cuando nos encontramos solos, que no debiéramos de sentirnos solos porque tenemos el Espíritu Santo, y en vez de disfrutar ese tiempo de esa aparente soledad, de intimar con Dios, de hablar con Dios, de estar con Él, de disfrutar en esa plenitud, cuando estamos solos, porque yo digo que el ser humano está huyendo de estar consigo mismo, desde que está solo, empiezan los pensamientos, la depresión, lo que tengo, lo que no tengo, lo que pude llegar a ser. Empiezo a ver ministerio, empieza el celo, se manifiesta todo en soledad. Y en vez de yo sentirme bien y pasar tiempo con Dios, de meditación, de su palabra, de oración, me siento depresiva. Y me siento sola. Y empiezo a abrir brechas al mundo espiritual, donde le doy apertura a que los demonios empiecen a ministrarme y a hablarme. Y yo decir, sí, es verdad, sí, es verdad. No la verdad de Cristo ni la palabra. Ya yo me olvidé de Cristo y de la palabra. Yo le digo que sí a todo lo que mis pensamientos me están bombardeando. Y ahí. ¿A qué tú crees que se debe que la gente tiene miedo a estar solo cuando viene a Cristo? ¿No se deberá a que lo que primero le enseñan es a hacer antes de ser? A eso me refiero. O sea, para muchos es más importante lo que yo hago que lo que yo soy. Y la soledad refleja lo que tú eres, no lo que haces. Y a veces Dios necesita quitarte el hacer para que te des cuenta de lo que tú eres. Y muchos de nosotros estamos más entretenidos en el acto de parecer cristianos que en el acto de convertirnos verdaderos hijos de Dios. Y eso fue lo que aquí Cristo me enseña. Cristo no empieza el ministerio ante los ojos de los hombres. Él empieza el ministerio ante los ojos de Dios. Y el ministerio de Él comienza cuando el cielo le dice, tú eres mi hijo y eres amado. Ya yo te conocí y provocaste complacencia. Para muchos de nosotros, la complacencia no tenemos claro que comienza cuando nadie nos ha visto, cuando nadie nos conoce. Y hay personas que menosprecian el ser desconocido por la falsa idea de que Dios lo que busca es lo que tú haces y no a Cristo en ti. Hay una urgencia. Es que estamos viviendo una etapa como de un autoengaño. Eso nos dijo Dios en la iglesia. Es un autoengaño. Explícamelo.
yo estoy más pendiente en ser aceptada y vista por quienes están en mi entorno, ya sea secular en el trabajo, que me vea mi jefe, mi compañero, o actualmente en la iglesia, que me vea la pastora, yo estoy haciendo, yo estoy limpiando, yo estoy predicando, yo no me pierdo ningún culto, yo estoy en todas las actividades, yo estoy leyendo la Biblia, pero cuando estamos solos, o sea, yo estoy pendiente en que en verdad yo estoy haciendo eso por y para Él. Se ha perdido el por y para Él. ¿Y qué es lo que hay? Para mí y para mi entorno, para ser visto, para el que está a mi alrededor. ¿Por qué me siento mal cuando estoy sola? ¿Por qué no quiero pasar tiempo con Él? ¿Por qué no disfruto esa aparente soledad si yo no estoy sola? Están haciendo la cosa para ellos mismos y para su entorno. No para Dios, el por y para Él. Yo creo que se ha perdido bastante. Todo es para ser visto, todo, y eso se está volviendo quizás por eso hasta en lo secular. O sea, ahora mismo se está viviendo, que no es un secreto para nadie, que todo es foto, todos somos políticos ahora. Todo es foto, hasta en los centros educativos, no sé si puedo, mire, corten eso. ¿Cómo que lo corten? Habla, ¿qué es lo que tú digas? Ay, yo soy profesora. Tú te vas, olvídate de eso. A ti te quedan pocos días. Tú te vas a montar en un avión y tú te vas. Pero habla sin careta. Porque nosotros hemos creído que a Dios le interesa la publicidad. O sea, nosotros estamos tan locos. Estamos en la era de la publicidad. Pero creemos que a Cristo le interesa eso. Cuando Cristo los milagros lo hacía privado, nosotros nos convencemos de que Cristo quiere que tengamos cámara y todo lo saquemos en público. O sea, estamos tan fuera del Cristo de la Biblia. O sea, Cristo nos enseña privacidad y nosotros compramos publicidad. O sea, somos locos. No tenemos conciencia de cómo darle a gloria a Dios como es debido. Lo que dice Romano. Pero esa profecía está clara. Porque usted dijo un texto ahorita. ¿Cuál? En tu nombre echamos fuera demonios. Sí, En tu claro, nombre, Mateo. apartado de mí, nunca lo conocí. ¿Y qué dice más allá? Termine de leer el texto. En mi nombre. Porque es que no estamos creyendo que eso es de nosotros. Eso es por y para Él. ¿Usted me entendió ahí? No, explícalo. Pero ellos empiezan a, después que él le da esa respuesta, pero yo hice tal cosa, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo esto, ellos empiezan a justificarte, el yo, al final el yo es que predomina, el ego, al final nos envolvemos tanto y nos desenfocamos de que es por y para Él, que creemos que somos nosotros. Muy en esos dones son míos. Por eso es que esas manifestaciones son del Espíritu, y para que se cumpla la palabra de Dios, de que cosas mayores de las que Él hizo, nosotros vamos a hacer en su nombre. Eso no radica de que yo me vaya a salvar, vuelvo y le repito, y de que mi nombre esté escrito en el libro de los cielos y que yo sea conocida por Dios. Mi preocupación debe ser conocida por Dios, aunque Dios me use en dones, en liberación y en palabra. De hecho, yo debo de asegurarme de que Dios me conozca. Y de hecho, eso es lo que Lucas nos hace saber en el capítulo 9. Cuando vinieron los apóstoles, que Él lo envía y le dice, miren, cuando ustedes vayan, háganme este favor. Esto es parafraseándolo en mis palabras. No se carguen con tantas cosas. Y cuando ustedes vayan allá, no busquen lugares lujosos a quedarse. Porque ustedes son el equipaje. No se carguen de equipaje. Son ustedes el equipaje. Y cuando ellos vienen gozosos, porque vieron y saborearon la validación que hay en echar fuera demonios, en sanar enfermos, inmediatamente Jesús le dice, vámonos solos, aparte. Porque la alegría de ustedes no es buena que esté radicada en lo que yo hago, sino en que yo a ustedes les di el nombre con lo que lo conocen allá arriba. Identidad. O sea, ¿qué nombre se nos dio? Se nos dio el nombre de Hijo de Dios. Y muchos de nosotros hoy no conocemos en qué radica ser hijos de Dios, pero sí sabemos ponerle nombre al ministerio profético que ya Dios nos ha entregado. O sea, hay gente que sabe más lo que significa ser profeta que ser hijo de Dios. Hay gente que se conoce la liturgia profética, los mantos, los talis, muchísimas cosas. Pero cuando le toca ser hijo de Dios, cuando le toca ser llamado como hijo de Dios, tal como Cristo, ni siquiera pasan por ahí. No toleran el vituperio. O sea, no soportan el sufrimiento. No echan el oprobio. Yo te decía... Eso le iba a preguntar. ¿Y qué le pasó al Hijo de Dios? Ay, Isaías 50, varón de dolores, experimentado. O sea, para nosotros hoy día,
el sufrimiento se volvió el ídolo más grande, el dolor. O sea, hay gente postrada ante el dolor, no ante el fruto del padecimiento. El oprobio para Cristo era que Él tenía el gozo puesto delante. Nosotros no entendemos, pero porque hemos sido edificados en el ego, en el yo, no en el hijo. Todo aquel que ha sido edificado, el ídolo más grande que nosotros tenemos hoy día, somos nosotros mismos. La meritocracia, el que yo merezco respeto, el que yo merezco honra, el que yo soy el ungido, el que a mí hay que darme, el que a mí hay que sembrarme, el que a mí hay que colocarme. O sea, nosotros no entendemos el peligro de lo que Satanás le ofreció a Cristo. Todo eso es de Él. Fama es de Él. Él se la da a quien quiere. Y muchas veces antes yo decía, es que a mí no me da que la fama viene de que sea Dios que te la dé. Es verdad que todo, y a mí me chocaba eso, y puede que esté equivocada aquí, pero algo a mí me decía, hasta que yo entré a esta escritura, a Satanás le gusta darle fama a los artistas, a esto, a aquello, pero yo también creo que hay muchos que en este momento están coqueteando con algo que le pertenece al reino de las tinieblas. Y no saben manejarlo. No saben manejar. No entienden lo que su corazón produce cuando Dios le permite ser expuesto a una atención más de la que pueden manejar. Y hoy estamos en la era donde la gente cree que gloria es validación del hombre. Ser usado por Dios, la gente cree que es validación del hombre. Y yo creo que hay mucha gente que está como este vaso. Yo te aseguro que después que yo lo bote, nadie lo va a recoger. Hay gente que está así mismo ahora mismo, que están siendo usados por Dios por su talento, pero menospreciados por su corazón. Y eso no es juego. Yo creo que Dios a esta generación le está llamando a entender qué es lo que al hijo le agrada. ¿Qué es lo que le agrada al hijo? ¿Al hijo le agrada la cámara? O sea, hay gente hay gente que vive para tirar fotos. Tú hablaste de esto. Y hay ministros que el ministerio que camina con ellos es el ministerio del multimedia. No hay ministerio de multimedia. Pero ellos le pagan al que tiene cámara para que lo acompañen. Porque para ellos es más importante que la cámara capte lo que Dios hizo a que realmente entienda de qué se trata predicar el evangelio. O sea, hoy estamos ante una era peligrosísima y es lo que Cristo advierte en Mateo 25. O sea, el engaño iba a estar. Y tú lo acabas de decir. Y no necesariamente, o sea, tanto lo de la cámara. Es que usted como ministro no se desenfoque, que es por y para Él. Ese yo creo que es el punto, porque recuérdese que si es para expandir. Porque vamos, ven, dame por ahí, ven, que te voy a responder. Ven, métate por ahí. Que ese es el autoengaño de nosotros. Nosotros salimos a buscar lo que Dios no nos dio. ¿Cuántas de las cámaras que nosotros tenemos fue Dios que nos la dio? Y no fue que hicimos lío para comprarla. En nombre de que yo quiero expandir el evangelio. Mira, Ironeli, nosotros ni siquiera sabemos lo que el corazón de nosotros produce. Es tan idólatra y es tan engañador que yo tengo argumento para creer que lo que yo tengo fue Dios que me lo dio, cuando lo que me lo dio fue el deseo de mi propio corazón. O sea, nosotros no sabemos contra qué nos estamos enfrentando. ¿Y sabes por qué no sabemos contra qué nos estamos enfrentando? Porque la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros. Nosotros vamos a la palabra a darle un mensaje a otro, pero la palabra no nos habla a nosotros. Nosotros no tenemos comunión con la palabra para que la palabra sea nuestro espejo. Tenemos intimidad con ella para ir a decirle a otro un mensaje, porque a través del mensaje la gente nos mira, nos ve y nos valida. O sea, estamos hablando de cosas que son bastante complejas para el corazón. Y más en una época donde la gente cree que la gloria de Dios se puede apreciar por las cantidades de personas que visitaron el servicio. A mí me da miedo cuando en Romanos 1 dice, no tuvieron cuenta cómo darle la gloria a Dios como era debida. O sea, ellos no tuvieron en cuenta darle la gloria a Dios como era debido. ¿Cómo es debido darle la gloria a Dios? ¿Es debido darle la gloria a Dios como yo creo? ¿O cómo dice la palabra que Dios quiere que se le dé gloria? Cuando Jesús dijo, yo no cojo gloria de hombre, porque yo sé lo que hay en el hombre. Jesús lo que estaba diciendo es que todo lo que nace del hombre, del viejo hombre, del Adán, del hombre natural, a él no le interesa. ¿Y cuántas de las obras que nosotros hacemos en nombre de Dios provienen del viejo hombre? Del deseo de ser visto, del deseo de la validación, del deseo que piensan que yo soy un hombre usado por Dios, pero después yo digo, no, es que yo quiero que a Dios le den la gloria, es que yo quiero que Dios sea conocido. Hablador, usted lo que quiere es que usted lo vean.
y usted no se conoce. Usted no sabe, porque usted no ha pasado tiempo para que el corazón se le desvele. A usted no le han quitado el prepucio de su propio corazón. En los 30 años que Dios te expuso a crecer en gracia y en verdad. O sea, ¿cuánta gente llegó al ministerio sin crecer en gracia y en verdad? Llegaron con sus egos, mira, vivito y coleando ahí. Por eso cuando alguien se le levanta, lo próximo que hacen es ¿qué? O cuando alguien Dios lo promociona, ¿qué es lo próximo que hacen? O sea, ¿cómo tú sabes que el prepucio de tu corazón? En el baño yo te preguntaba, ¿cómo tú viste? Porque tú viviste conmigo, tú caminabas conmigo. ¿Cuántas veces tú me escuchaste a mí vivir? Y no, quiero tener mucho cuidado con esto. Porque lo que busco decir es, tú no puedes pensar que puedes llegar al ministerio sin conocer lo que significa ser hijo de Dios. Puede que tú no conozcas lo que significa ser ministro, pero no te puedes dar el lujo de llegar sin saber lo que significa ser hijo de Dios. Porque lo que hace que tú no respondas al agravio que te hacen es saber que tú eres hijo de Dios. Lo que hace es que tú no devuelvas mal por mal es que tú conoces que tú eres hijo de Dios, no el ministro que tú eres. Lo que hace que a ti venga el poder para menospreciar el oprobio es que tú conoces tu identidad de hijo de Dios, no de ministro, no de profeta. Porque la gran mayoría de gente hoy día no tolera que hablen de él. No tolera que le cancelen un evento porque lo menosprecien y lo ves vuelto loco, buscando a ver quién es que lo va a invitar o buscando cómo aplastar a otro. ¿Por qué? Porque llegaron al ministerio sin que el cielo les revelara qué identidad era la que tenía. Y se apresuraron. Entonces, como tú acabas de decir algo que me llama mucho la atención, y tú dices, es que la gente no quiere estar solo consigo mismo. ¿No será que antes de llegar a Cristo nos presentan el ministerio? Te pregunté. No necesariamente, pero es lo que lo atrae. No hay café, vete sierva en este lugar. Es lo que atrae. Es lo que llama la atención a muchos, no a todos. A muchos, no a todos. Entonces, exacto. Retomando esto que está aquí, ya para finalizar. Iro, tú te vas de viaje. ¿Qué tiempo te queda en el país? Bueno, a ley de horas. Algunos 3 días. 3 o 4 ¿Qué días. extrañas? En lo personal. No, estamos hablando del espíritu. No del espíritu, pero o sea, si es para mí, qué extraño. O sea, ¿qué tú extrañas? Cuando tú miras exactamente todo lo que se ha vuelto, cuando tú miras tu entorno espiritual, lo que ves por aquí, lo que ves por allá, lo que miras por allá, tú dirías, yo extraño, yo anhelo, yo deseo. ¿Qué tú extrañas? ¿Qué tú anhelas? No entiendo como con tanta claridad. La pregunta, vuelvo. Tú te vas a subir en el avión. De aquello tiempo, ¿qué voy a extrañar? No, ¿qué tú piensas que la iglesia en este momento debería extrañar? Tú extrañas algo que tú vas perdiendo o algo a lo que ya tú no tienes el mismo acceso. Yo entiendo que el mensaje en las iglesias debe llevar las personas a querer conocer a Cristo, de llevarlo a Cristo. Como dice usted, atrae mucho lo que es el ministerio. Por eso es que digo, vuelvo y repito, que hay un desenfoque. ¿Y cuál tú crees que es la consecuencia? Yo haga, y si yo estoy en un ministerio, debo de entender que por y para Él, aunque vengan tentaciones, aunque vengan seducciones, porque van a venir, porque somos humanos, pero que yo pueda identificar. ¿Y yo cómo lo puedo identificar? A través de su palabra. ¿Identificar qué? ¿Cuál es el peligro más grande que tú ves en esta era, en este momento? En este momento. Como atalaya, si Dios te permitiera tener boca de atalaya, ¿cuál fuera la alerta que tú dieras? No sé qué decirle ahí. ¿Cómo así? ¿No identificas un peligro? Por ejemplo, un atalaya es el que se para en un muro. Sí, no, lo de atalaya yo sé. Y ve el peligro que viene. Sí, y viene a los que están dentro, le avisa, miren esto y esto, cuídense de esto.
¿De qué tú crees que tenemos que cuidarnos? De nosotros mismos, del ego, del yo. De enfocarlo de que todo es por y para Él, todo lo que yo haga, no importa cuánto Dios me use, nunca perder el norte, y que el norte es Cristo. ¿Y si no te usa? Igual. Porque algo que me pasó en un punto, hasta que yo leí ese texto, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros creemos que por ser creyente, por ser hijo de Dios, nosotros no vamos a pasar de nada en esta tierra. Porque estamos pensando con una mente humana. Estamos pensando en lo secular. Creemos que tenemos que vivir bien, que no podemos pasar escasez, hambre, que no puede llegar a nuestra vida una enfermedad, que en mi casa no va a llegar el cáncer, que no esto, que no aquello, que no lo otro. Se supone que nosotros debemos ser como ejemplo, como Sadrach, Mesach y Abednego. Me libre o no, yo no te voy a negar, yo no te voy a fallar, Dios. Tú me salve, yo muera en este horno de fuego, yo muera con esta enfermedad, yo muera con este problema, yo esté en esta pobreza, yo te voy a seguir sirviendo igual. Y es lo que nos acontece a cada rato, desde que pasa cualquier situación en nuestra vida, de dolor, de enfermedad, de muerte, de cosas que queremos alcanzar, que no podemos, aunque no lo decimos literalmente, prácticamente maldecimos y negamos a Dios. En poca cosa. ¿Usted se imagina en esos tiempos? Yo no quisiera. Esos tiempos de que de Sadrach, que si no se postran ante la estatua, iban a ser echados en un horno de fuego. ¿Usted cree que hace rato no tuvieran todito de rodillas en la estatua en este tiempo, ahora mismo? Con toda esta fantasía, con toda esta falacia, con toda esta cámara. Hágame el favor. Sí. ¿Me libre o no? ¿Me libre o no? Así, ahí que tenemos que llegar. Y si yo no he llegado ahí, y yo estoy con el Señor o sirviendo a Dios bajo una condición, en un autoengaño que yo estoy. Yo no estoy engañando a Dios, yo me estoy engañando a mí misma de que estoy sirviendo a Dios, de que yo estoy siguiendo a Cristo. Es un autoengaño. Porque yo sé que desde que me falte, desde que yo tenga escasez, desde que yo tenga un hijo enfermo, hasta ahí estoy yo sirviendo a Dios. Hasta ahí soy yo creyente. Hasta ese punto. ¿Cuál es la canción que más te hace recordar que tienes que estar en el Señor? Son varias. Dime una. Yo me rindo a Él. ¿Cómo dice eso? Yo no me acuerdo mucho. ¿Cómo dice? Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel. Si hoy el Señor te dijera, porque sabemos que no somos fieles, y hasta eso nos cuesta en este tiempo reconocer que estamos fallando, que estamos mintiendo, tú sabes que ahora le estamos faltando, porque mi ego me impide reconocer que yo le estoy fallando a Dios, porque es que no te sentimos super cristianos, superhéroes. Nosotros somos merecedores, nosotros somos... Eso sucede. Ironeli, ¿será esa la causa del por qué la gente se ofende tanto? Porque se siente que lo que le dicen no es así. O sea, ¿será que no hay conciencia de mal? Es que el café mío es amargo, como algunas experiencias, y se lo mandé a hacer amarguito a ella. ¿Será, Ironeli, eso? Que ahora que tú dices eso, o sea, hay una gran cantidad de personas ofendidas hoy día, molestas. Tú dices y ya estás molesta. O sea, es como que no hay aguante para que tú me hables, para que tú me digas y yo seguir ahí contigo. O sea, no importa, ¿qué fue lo que tú dijiste? Eso va para allá. ¿Será que nosotros no entendemos quizás que al ser edificado tanto en el yo, cualquier palabra que golpea al yo ya nos pone a temblar?
Sale lo que hay en nuestro corazón, lo que se oculta. Lo que pasa pero es que a veces no lo queremos ver, pero sale. Lo que pasa es que tú acabas de decir algo que a mí me acaba de... O sea, esa fidelidad, nosotros creemos que somos fieles. Nosotros creemos que... El problema es el autoengaño. De algunos. ¿Y cómo tú crees que salimos y de ahí? Y el ego de otros. Lo que pasa es que el autoengaño alimenta el ego. Esos animales, esas bestias, caminan juntos y de la mano. Y tienen asiento en el corazón, a donde la verdad es una experiencia y no Cristo mismo. O sea, hay gente que su verdad viene de la experiencia, pero no de lo que dice la palabra. O sea, hoy tenemos una generación que no le importa en muchos casos lo que dice la palabra, más lo que le importa es lo que su experiencia le ha hecho creer. Y así juzgan su vida. O sea, y eso es uno de los peligros más grandes de esta generación, está ahí, en que para ellos la verdad no es quien traza sus acciones. O sea, no es la verdad lo que determina lo que yo voy a hacer, sino lo que yo siento o lo que yo creo. O sea, ¿cuántos de nosotros en medio de la aflicción vamos a buscar lo que dice la palabra? No, porque yo sigo lo que dice mi sentimiento. Es que cualquier situación que nosotros enfrentemos como creyente, emocional, cotidiano, cosas que nos suceden porque estamos en este mundo y aquí es que no van a suceder. Nosotros tenemos que pasarla por el colador de la palabra, a ver qué haría Dios en esta situación que me está pasando. Que cuando viene un agravio, ¿cómo reaccionó Dios? ¿Qué hizo Jesús? Entonces todo debemos de pasarlo por el colador de la palabra. Pero nosotros, tú sabes, nos defendemos, nos sale la carne viva. Lo que pasa es que siempre ha estado viva. Lo que pasa es que la anestesiamos. ¿Con qué la anestesiamos? Con un round de adoración. Últimamente nos la estamos sometiendo, le estamos dando rienda suelta. No, y todo bien. Sí, no importa. Momentos jocosos que tú recuerdas. Jocoso. Que te hicieron reírte de verdad con las locuras que Dios te ha permitido vivir. Bueno, de algo que yo pudiera reírme, pudiera ser yo de cabeza, yo no entiendo todavía. ¿Tú te acuerdas? Como yo me gavié el techo. En oración. De cabeza, porque es lógico yo gaviarme con la mano en un techo, pero de cabeza llega al techo, eso yo todavía a estas alturas no lo entiendo. ¿Y que la gente... Quien viera eso iba a pensar que yo estaba endemoniada, mínimo. Te íbamos a reprender par de demonios. Y no sé qué era, actualmente yo no sé qué era, porque yo le estaba dando al techo en la intercesión, no sé qué es lo que había en ese lugar. De las intercesiones más fuertes que... Yo no sé si era ahora la canción famosa, rompan el techo, porque yo quería romper el techo en esa ocasión. Lo que pasa es que hay algo que Dios te permite a ti vivir. Yo entiendo, porque yo me fui al extremo, al yo no querer fingir, porque recordando una compañera, amiga, muy amiga querida, ella, Sara, nosotros veíamos que el Espíritu Santo le daba a todo el mundo. Nosotros teníamos 8 años en esa ocasión. Y yo, Sara, le están dando el Espíritu Santo a todo el mundo y a nosotros no nos da el Espíritu Santo. Cuando esté danzando, Sara, vamos a hacer también. Porque queríamos que nos diera, pero es para ser visto. Siempre es así. Y yo tenía 8 años y Sara también. Entonces, cuando yo entré en la madurez, sí, yo quería ser tocada por el Espíritu Santo, yo quería hablar lengua, yo quería danzar, yo quería que el Espíritu Santo me tocara, yo quería sentirlo. Yo lloraba por la presencia, yo le decía, Señor, ¿y por qué tú no me tocas? ¿Y por qué tú no me bautizas? Había un sótano en la iglesia y yo hincaba y lloraba, y cuando oraban y ministraban, y de que todas las compañeras hermanas de la iglesia sentían el Espíritu Santo y hablaban en lengua, yo me sentía rechazada. Ahí sí yo me sentía de que el Espíritu Santo no me toca, porque yo no quería moverme por mis emociones, ni por lo que yo hacía en aquella ocasión de que vamos a danzar, Sara. No, yo quería sentir algo vivo, algo real, que no fuera por mí. Entonces yo quería alejar al extremo de no caer en hacer cosas por emociones o en la carne o por llamar la atención. Yo me fui a un extremo. ¿Y te hizo bien? Me hizo bien, pero entonces cuando el Espíritu Santo me agarró, era algo que yo tenía que, o sea, para yo identificar que yo dijera que no era yo, que no era mi lógica. Uh-huh. Cuando Dios me habla, tiene que hablarme que prácticamente revienta en mis oídos. En esa ocasión, pero ya yo he madurado eso, gracias a Dios. No te da igual ya. Yo me iba a los montes a orar y yo agarré una mata de naranja
que no era yo que la movía, yo misma tuve que decir, ya, Señor, perdóname, ya. A mí me agarró el espíritu que yo, mi cuerpo humano, no lo podía sostener. Usted me preguntó ahorita, ¿a dónde yo quisiera llegar? Yo viví algo que quisiera volver a vivirlo. ¿Qué tú viviste? Usted sabe que uno a veces se aparta de la comunión, de pasar tiempo con Dios. A veces, y le cuesta trabajo como volver a ese punto. Y yo llegué a un punto en oración donde mi cuerpo humano, y yo le dije, Señor, yo quiero dormir, yo tengo que descansar, yo tengo que trabajar. Donde, aunque yo me acotaba, mi ser, mi espíritu seguía orando, seguía orando, seguía orando. Yo quiero volver ahí. Donde ahí no había noción del tiempo. Donde ahí yo no estaba cansada de orar. Yo me acotaba porque yo sabía que yo tenía un cuerpo humano que tenía que darle descanso. ¿En qué tiempo fue eso? En esos tiempos de la Cuando iglesia. cuando tú estabas en tabernáculo. Pero era tiempo a sola. No era tiempo ni en la iglesia. No era tiempo de cámara, por así decirlo. No había cámara, pero no era para llamarle la atención a nadie. Era tiempo con él. Tú sabes que uno vive una vida ya con hijos, responsabilidad y esposo, que hay ya te cosas debes que a otros. Exacto. Bueno, yo le agradezco mucho al Señor. Y eso que cuando venías en el camino, yo nada más te miro ahora y digo, mira la hora. Todo el camino me venía amenazando el Señor diciendo, yo no voy a hablar, va a hablar tú, yo no puedo, tú no me dijiste. Una vez más te digo, cuando ya tú tienes a Dios adentro, ya Dios es para ti una realidad y una verdad. Tú no necesitas planificar nada. Porque tú vas a hablar lo que Él establece que hables. Y lo vi. O sea, yo no te dije nada. Pero hemos abierto muchos frentes y no hemos enviado un tema central. Hemos hablado de experiencias y cosas. Porque son experiencias. Bueno. Son experiencias. Entonces, agradezco a Dios por ti. Sé que vas lejos. Yo te agradezco mucho. ¿Cómo me cubriste tantas veces sin yo saberlo? Criticadas por grandes hombres y mujeres de Dios. Y tú ahí chiquitica, cubriéndome la espalda. Y muchas veces me animabas. Mira, Wander, pastora, ¿cómo fue que usted pasó tanta cosa que usted pasaba? Y que no te acuerdas, que me lo preguntaste. Ella sabe cómo la pasé. Y agradezco porque el solo hecho de ver a Jesús una sola vez como que te atina y te hace saber que hay cosas que son más valiosas que la calumnia. Hay cosas que son más valiosas que el respeto del hombre. Hay cosas que son más valiosas que la aprobación del hombre. En mi vida, por decisiones de Dios, yo perdí en muchos momentos el aprecio de mucha gente. Quizás hasta el respeto de algunos. ¿Te recuerdas cuando me hablaban de que yo era lesbiana? Y hoy cuando la miro y sé que hay un diagnóstico, sé que realmente había una causa, había una razón del por qué es como es. Y tú sabes de quién hablo, de mi hija. El quedarnos ahí, como te quedabas, como protegías, como muchas veces. De verdad que a veces te volvías. En ocasiones a mí me llegaron a preguntar, pero tú andas con alguien que es lesbiana. Y tú sabes que yo lo que tenía era una pasola y una persona que anda conmigo. Y yo la llevaba. Pero tú sabes el que es por y para él. O sea, yo no estaba pendiente del testimonio que yo estaba dando en el pueblo. Ah, mira, anda con alguien que parece lesbiana. ¿Cómo? Esa muchacha rara que tú andas, Ironelli. Siendo autista. Y lo mismo. Vuelvo y repito. Wow. No se me va la palabra por y para él. Porque si usted se hubiera llevado de la crítica, del levantamiento, usted que venía del pueblo, por así decirlo, y meterse en Barrio Lindo, donde hay todo, donde conocemos la zona, sin usted tener la necesidad, porque usted, como actualmente lo digo, ella no tenía la necesidad de estar en ese lugar. Ella es hija única. Ella viene del pueblo, ella no tiene esa necesidad. Ella fue a ese lugar porque Dios le envió a trabajar, a bregar con gente que estaban en el fango, por un llamado donde fue altamente criticada. Donde actualmente ya muchos dejaron eso, pero era algo que usted podía decir, no, yo no me voy a embarrar, yo no voy a dañar mi testimonio.
pero a usted no le importó dañar su testimonio para los hombres, pero mantenerse, hacer la cosa que Dios le había llamado por y para él. Su enfoque estaba para él. Si usted hubiera estado desenfocada, no lo hubiera hecho por cuidar su testimonio. Muchas almas que vinieron a Cristo, muchas personas que están actualmente en la fe, personas que en el momento se le levantaron y actualmente yo me he encontrado con ellas. Ay, ya yo entiendo de la pastora, eso fue un entrenamiento. Ahora yo estoy bregando con mujeres así, así, así. Hay mujeres que están pastoreando mujeres en otro lado y entendieron que ese lugar fue un lugar de preparación, de entrenamiento para lo que había de venir. Que actualmente ya están fungiendo en el ministerio y saben cómo manejar a esas damas por el entrenamiento que se dio en aquel lugar. Pero en el momento ya no lo entendían. No. En el momento ya también criticaron, porque no entendían la forma. No era fácil entender, porque se manifestaban muchas cosas allá. De todo. O sea, el que quería un culto secular y normal, como yo le digo, si usted se quiere ir a una iglesia secular y normal, váyase, cante, sálvese ahí, si ese es su llamado. Pero si usted, no, porque no es obligado, si ese no es su llamado, usted en una iglesia donde se está trabajando con el corazón, donde fácilmente un muchacho te venía y te decía, sí, yo me masturbé. Sí, yo forniqué con mi novia. Donde una persona confiesa el pecado así, y venga y renuncie y pida ayuda, y usted quiere estar donde se tapa, donde te dice, gloria a Dios, aleluya, y sigue, pero tú no vas a trabajarle con el muchacho la situación y la necesidad que tiene. No, tú no vas a trabajar con ese joven que te dijo, yo hablo mentira. Difícil. Que te diga, a mí me gusta robar. Que roba, yo robé. No, y como a veces encontrábamos droga arriba, ¿te acuerdas? Droga. O encontrábamos a uno fumando. Que había, ¿cómo tú vas a trabajar? ¿Cómo tú vas a ayudar? ¿O cómo tú vas a saber que ese niño, que ese joven que tú tienes, qué lo está llevando a fumar? ¿Qué lo está llevando a ese desorden que tiene? A veces cuando, por ejemplo, de quien hablamos, que él tenía un ataque de ansiedad y que teníamos que andar el barrio entero caminando. Porque salía, ¿no te acuerdas aquella vez que tú saliste detrás de uno que hoy día es brujo, que no voy a mencionar el nombre? Tú saliste como loca detrás de esos dos que uno se iba a matar y eran cosas que no sé. No hay película que puedan redactar. No, redactar eso, porque recuérdese que yo tuve que salir un día con su hija y una persona alta que me dobla el tamaño 2 o 3 veces, fuerte. Salí con una niña de 6 años durante 6 o 7 esquinas, así. Eso fue ella, ¿verdad? Eso fue ella. Con una... Yo actuar con toda naturalidad y agarrar a la muchachita, como que era una muchacha de 16 años. Más grande que Verla, que estaba totalmente... Ida, en una edad, ni la voz le salía bien, ni hablaba bien. Entonces son cosas que es mejor no hablar, porque eso es otra tela por donde cortar, eso es otro tema. Esos son temas que quisiera uno meterse en la psicología para de que quiere entender. Y no se yo puede. Trabajando áreas, manifestando cosas. Es que la gente se cree, realmente la gente cree que puede definir lo que hizo Dios. El hombre está muy lejos realmente de entender el pozo que se llama alma. El hombre está muy lejos. Y el hombre se sienta en la silla de creer que sabe. Y Dios lo deja hablar, pero se ríe de su ignorancia. Porque el que viene a descubrir lo que hay en el alma, jamás lo podrá hacer, al menos que Dios le permita ver un poquito lo que pasa allá adentro. Gracias, Hiro, por cuidarme. ¿Por cuántos años? Como 10. Sí, 10 años duraste ahí echando un pleito, a veces callado, y a veces a veces peleabas con grandes generales y venías tranquilita y no me decía nada. Y después te reías calladita como quien dice, mira, hiciste lo que Dios quería que hicieras. Pero me he gozado bastante, porque aunque pasaron los años, todavía actualmente personas que se levantaron, que no entendieron, que criticaron. Yo he llegado a salón y ven, no, esto ahora entiendo. Y han tenido que reconocer. Lo que pasa es que cuando Dios... Que era lo de Dios, que es lo más importante, han tenido que reconocer. Mira, me equivoqué.
Mira, me pasó. No, y hay algunos que lo van a reconocer, y está bien, no tienen que reconocer. O sea, nosotros para ser sanos en el ego, o sea, para que el ego no se enseñore, necesitamos un par de gente que dude de nosotros, que no crea, que nos exponga al vituperio realmente, porque que necesitamos a esa gente en nuestra vida. No, y que no vamos a estar peleando con los hermanos. Lo que hay que entender es que lo que estamos haciendo, le guste o no le guste, se levanten o no, es para Dios, porque si nos desenfocamos y no le gustó, déjame dejar de hacer eso. Muchas veces déjame no hacerlo para no tener problemas con su tanejo o perancejo. Muchas veces, mira, tú sabes lo que vivimos. Muchas veces yo le dije a Dios, pasa de mí esta copa. Pero me acostaba y me levantaba y al otro día tenía la misma copa. Al otro día estaba haciendo lo mismo que Dios me había dicho que debía hacer. Ironelis, gracias. Gracias por, antes de irte, Señor, ella se va a vivir fuera. Estoy casi segura que usted la va a empezar a ver ministrando en la alabanza. Porque tiene un vozarrón. Te lo dice. No, cuidado si fue como aquella vez. Cuidado si me sale como aquella vez que te dije tienes rechazo y dijo, se guayó la pantorrilla al final. Creo que sí, creo que Dios te lleva a una gran iglesia y serás de mucha bendición para el pastor Harrigan. Creo que lo que has vivido va a poder allí ayudar a mucha gente, porque viene un tiempo difícil y vamos a necesitar gente que sepan bregar con el corazón. O sea, estamos ante la antesala de ver la mayor crisis jamás visto emocional, porque Dios lo advirtió. Y hay gente que sabe mucha teoría bíblica, pero no sabe cómo encarar la traición. No sabe cómo lidiar con el menosprecio. Y no sabe cómo manejar el rechazo. Han durado años siendo formados en la teoría para tener que enfrentarse en los próximos años en la práctica. Y yo estoy segura que esos años que viviste en Taber te prepararon para hacerlo como Dios quiere. Amén. Así que vaya. Tienes todo lo que te puedes imaginar de Dios y más. Eres una gran mujer de Dios. Si Dios me pusiera a vivir otra vez toda la locura que yo viví. Fuerte. ¿Tú te acuerdas cuando la perra mía le mandaron una brujería? Y sí. ¿Te acuerdas? Díselo a la gente. Hay alguna gente que quieren oír algunas historias. Hazle esa historia. ¿Te acuerdas? Cómo esa perra vino del más allá. ¡Oh! Entre otras que nunca vamos a entender. O quizás, si Dios permite. Para mí ha sido una bendición poder compartir con ella parte de las historias que Dios me ha permitido vivir. A este episodio lo llamaré experiencia pastoral con gente cercana a la pastora. Ve tranquila, ve en paz. Amén. Si Dios abrió la puerta, Dios te lleva y sea y haga todo lo que Dios le diga que tiene que hacer allá. Usted no va a trabajar, usted va a servir al Señor. Amén. Vuelve una etapa para ti, así que ya saben. Nos vemos en la próxima.